El Parlamento de Cataluña prohíbe las corridas de toros y nos sale una senadora del Partido Popular en nombre de su grupo y dice que con la sentencia del Tribunal Constitucional la libertad ha vuelto a Cataluña. Hoy tenemos un ejemplo de su libertad, una querella contra la presidenta del Parlamento de Cataluña por dejar hablar, por dejar que en el Parlamento de Cataluña se pueda hablar de todo. Esta es la vergüenza del Estado español. Los que hablan de libertad son los mismos que a nuestro grupo nos han quitado el grupo parlamentario. Esto también. Esta es su libertad, esta es su libertad. Ahora, señorías, guarden silencio, señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio. ¿Saben por qué? Porque nosotros no seguimos el reglamento del Partido Popular ni nunca vamos a comulgar con él. Los que hablan de libertad son también los que están persiguiendo a los políticos catalanes de una forma implacable, utilizando un tribunal constitucional de forma política. Nuestro Parlamento ha aprobado proteger ciudadanos afectados por hipotecas o por preferentes. Nuestro Parlamento ha aprobado garantizar que familias vulnerables tengan suministro de agua, luz y gas. Nuestro Parlamento ha aprobado un impuesto sobre pisos vacíos para dedicarlos al alquiler social. Nuestro Parlamento ha aprobado políticas de igualdad hombre-mujer. Nuestro Parlamento ha aprobado que el catalán sea lengua vehicular y así muchas otras cosas. Pero ustedes todo lo han llevado al Tribunal Constitucional y lo que no han conseguido en las urnas en Cataluña lo quieren conseguir a través del Tribunal Constitucional. De la misma forma que ustedes no cumplen con el Estatuto de Cataluña, con las inversiones que le corresponden a Cataluña por su población y por su Producto Interior Bruto, ustedes nos quieren seguir castigando con el objetivo de déficit, para castigar no a nosotros, al Gobierno de Cataluña o a los partidos que ahora gobiernan Cataluña, castigando a todos los ciudadanos de Cataluña, voten lo que voten.